Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Ya estamos iniciando esta edición. La última conversación del día la llamamos Página 13 acá en Tele 13 Radio y los viernes la dedicamos a conversar sobre cine con Antonio Martínez. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Y también con Ascanio Cavallo. Ascanio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, excelente. El verano nos trae películas para esta semana, nos deja un clásico del que hablar en el segundo bloque y también un fallecimiento quizás inesperado del que nos haremos cargo en esta jornada de Página 13 con Ascanio Cavallo y con Antonio Martínez, que comienza, este último, la revisión de las películas de la semana con Medium, esa onda, una película irlandesa. Antonio Martínez. Efectivamente, la dirige Damian McCarthy y es una película de terror, el género tan abundante, y la película se inicia con una mujer que está sola en su casa. Su esposo es un médico, trabaja en un hospital psiquiátrico en la cercanía, y en mitad de la noche golpean en su puerta, ¿no? Y es un hombre sudoroso, tuerto, y por el ropaje es alguien que estaba en el hospital y que huyó. Ella, por cierto, se asusta. Él quiere entrar. Ella le dice que, por cierto, no lo va a dejar entrar. Y el hombre le dice que, mira, le pide que abra la puerta porque en verdad hay alguien dentro de la casa y él lo que quiere es ayudarla. Bueno, a partir de ese misterio, la película se va a conectar con otra mujer que es la hermana de esta dueña de casa, que es ciega, que es clarividente, que es la misma actriz que interpreta además ambos papeles, y que ella tiene que descubrir lo que ocurrió esa noche en esa casa, ¿no? Con el hombre que golpeaba, con la mujer que tiene la duda entre abrir o no la puerta, y con el médico y su esposo que está lejos en el hospital. No es una mala película, es una película pequeña, muy reducida, de pocos actores, en fin, muy poco presupuesto, pero dentro del género es pasable. Pasable. Medium. Está en los cines. Pequeña pero rendidora. Medium. Pequeña, En los medium, cines, dice o sea, nuestro medium, Antonio medium. Martínez. Medium. La siguiente película es curioso. Creo que es la primera vez que hablamos de una película de República Dominicana. Ascanio Cavallo, vamos a hablar de Pepe. Así es, Pepe. Sí, yo tampoco conozco muchas películas de República Dominicana. Ahora, esta es una coproducción con Colombia y con Namibia. Así que es más rara todavía. Porque de esa sí que no he visto nada de Namibia. Digo. Bueno, Pepe, para abreviar y para ir rápido al centro del asunto, Pepe es el hipopótamo que sobrevivió, o sea, que fue perseguido en Colombia después de la muerte de Pablo Escobar, cuando se desarmó su zoológico privado y su parque de hipopótamos, que tenía tenía como 18 hipopótamos, digamos, ¿no? Pepe fue el ejemplar que fue perseguido después por la policía y los militares hasta que le dieron caza y lo mataron. Bueno, pero esta película es una especie de cruce, que hoy día está muy de moda eso, entre el documental y la ficción, ¿verdad? Y incluso con ciertos rasgos de ensayo, de poesía, en fin, de elementos varios, incluyendo, por ejemplo, la voz de Pepe, ¿no? Así como en Dahomey, que hablábamos hace poco, hablaban las esculturas, aquí habla Pepe. Y además no solo eso, sino que habla en namibio, o como quiera que se llame ese idioma, en alemán, en inglés y en español. Así que es un Pepe multilingüe, digamos, ¿no? Que va reflexionando sobre lo que le pasa, pero reflexiona poco porque entiende poco, ¿no? Lo que percibe es que de pronto lo meten a una caja, lo suben a un barco y llega a un lugar muy distante, que es Colombia, ¿no? Bueno, entre tanto, está la vida de los pobladores, sobre todo de los pescadores, digamos, que viven en las orillas del río Magdalena, ¿verdad? Ese imponente río colombiano que tiene unas dimensiones
inusitada, y que donde Pepe se baña con su pequeña tribu, hay una historia al comienzo de que tiene un conflicto con otro hipopótamo y lo echan de la tribu, entonces es un hipopótamo exiliado dentro del exilio que ya tiene. Eh, Ya. y esto se empieza a cruzar con las pequeñas historias de los pobladores, algunas de ellas realmente muy divertidas, muy graciosas. Gente muy básica que ni siquiera sabe lo que es un hipopótamo. Bueno, ahora, ¿qué importa de todo esto? Es que está filmada por un director que se llama Nelson Carlos de los Santos Arias, que es dominicano, digamos, y que es el autor total, porque es el director de montaje, de música, de todo, digamos, ¿no? Y es realmente una filmación sorprendente, alucinante en algunos momentos, con una capacidad visual fuera de serie. Yo creo que este hombre ha hecho 2 películas hasta ahora, así que muy poco, pero este tiene cara de ser un gran cineasta, digamos, ¿no? Un cineasta capaz de obtener imágenes que están fuera de lo común, totalmente fuera de lo común, usando, claro, los recursos de hoy, ¿no? Como los drones y esas cosas. Pero es realmente fuera de serie. Muy, muy recomendable. Dura 2 horas, tiene segmentos muy, muy lentos y otros que son muy graciosos. Es como para verla de todas maneras. Yo creo que algo de esta película indica más o menos en qué dirección va el cine, ¿no? Por dónde nos vamos a encontrar con el cine del futuro. Ah, mira. Sí, ¿Y dónde la vemos? el movie por ahora. Buena. Movie, plataforma de streaming, con esta película de República Dominicana, Namibia y otros países. Pepe. Entonces, buena. Continuamos. Seguimos en el continente americano. Seguimos con una película argentina llamada El Jockey, Antonio Martínez. El Jockey. Mira, efectivamente la dirige Luis Ortega, hijo de Palito Ortega, ¿no es verdad? El cantante. Un Ah, director hijo. que ya tiene Una gloria. trayectoria. Hace unos años dirigió El Ángel, una biografía de un criminal argentino. Muy Buena, joven, sí, muy guapo, por eso lo del Ángel. Y claro. en esta ¿Verdad? película se reencuentra con un actor de Lulú, de algunas de sus películas previas, que se llama Nahuel Pérez Vizcayart, que es un actor argentino, eh, pero que también ha hecho una trayectoria en Francia bien importante. No de muchas películas, pero sí una sobre todo, 120 latidos por minuto, una película que fue premiada en Cannes y él se ganó el premio César a mejor actor, ¿no? En su momento. Bueno, él es el protagonista de esta película, su nombre es Remo Manfredini, y es un jockey que ha tenido un accidente y ha perdido la memoria, pero también ha ganado otro tipo de percepciones. Y eso lo convierte en un ser muy extraño y un poco, ¿cómo se dice?, inclasificable, ¿no? E incluso le traen divertido porque le traen un caballo japonés para que gane. Y el problema que tiene el caballo japonés, que según dice un preparador, que el problema es que en Japón los caballos doblan para el otro lado. No se sabe exactamente eso, pero claro, en las curvas es un problema, digamos. Bueno, el asunto es que él es este jockey, en torno a él hay una mafia, la preside, la dirige Daniel Jiménez Cacho, un actor mexicano de mucho nombre y prestigio, y en el reparto también está Úrsula Corbero, una actriz española muy famosa también, y también una actriz chilena, Marina Di Girolamo, ¿no? Que también hace un papel de jockey. Es una coproducción argentina encabeza esto, pero también está Estados Unidos, México, España. Tiene algo de los hermanos Cohen, algo quizás de Jodorowsky, una película muy barroca, una comedia negra, absurda, criminal. A lo mejor no está conseguida del todo, pero sí tiene sus momentos, digamos, ¿no? Y entre sus momentos, fíjate, yo creo que merece la pena mencionar esto que a lo mejor muchos de estos actores no van a ser conocidos, digamos, ¿no? Luis Zimbrovsky, Daniel Fanego, Roberto Canilli, pero son ese tipo de actores argentinos entre los 60 y 70 años que participan brevemente, pero son actores secundarios formidables, ¿no? Entonces, eso yo creo que también le da a la película una cierta prestancia, ¿no? Que tiene mayor. Pero no está mal, está en Disney más, el Jockey.
en Disney más o Disney Plus, como se quiera, como se Perdón, prefiera. Disney Plus. Así No, es. pero por favor, faltaba más si uno lo dice como quiere. El Jockey, entonces, película Así es. argentina. La siguiente, es un título intrigante para mi gusto, no sé. Vaya la gente, la audiencia lo podrá discernir. Número 24, así se llama esta película, es de Noruega. Número Ascanio 24. Cabral. Claro, y esto se explica porque es el alias que le asignan en la resistencia a un joven noruego que se integra a luchar contra los nazis durante la ocupación alemana, digamos, ¿no? Así que esa es la explicación del número 24. ¿Por qué le ponen número 24? ¿Hay un número 23? ¿Hay un número 25? No sabemos. Pero esta es la explicación. Bueno, esto transcurre en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que como sabemos, Alemania ocupó muy rápidamente Noruega, ¿no? En cosa de un par de días había logrado la rendición. El rey de Noruega y las autoridades políticas se refugiaron en Gran Bretaña, y el país quedó entregado a los nazis desde el comienzo de la guerra, incluso antes de la invasión de Francia. Entonces, en ese momento, algunos jóvenes y adultos deciden formar una guerrilla en los bosques, que al principio le va bastante mal, porque son muy aficionados, no tienen ni idea de cómo se hace esto, pero luego este protagonista, Gunnar Sonsby, empieza a adquirir experiencia y empieza a saber cómo moverse en la clandestinidad y se convierte en el líder de lo que se llamó la Banda de Oslo, ¿no? Con muchos actos de sabotaje, bombas, en fin, y con un repertorio importante al final de asesinatos de colaboracionistas, es decir, de noruegos que colaboraban con los nazis, digamos, ¿no? Mataron a muchos noruegos en esa. Y esto se convierte en un subtema de la película, porque la película narra la conferencia que da Gunnar, ya viejo, ante un grupo de niños, ¿no? Y los niños le preguntan, se centran en la pregunta de si en este proceso de resistencia también mataron a noruegos. Él demora en contestar, duda en responder, digamos, pero por lo que vemos en la película es evidente que han matado a muchos noruegos. Está bien, es una película que cumple, tiene lamentablemente la visualidad y el estándar propio de las plataformas más grandes, lo que la hace un poco plana, un poco igual a todo, digamos. Pero es una historia curiosa, digamos, ¿no? Y poco usual. Número 24. Así es, Perdona, ¿dónde dijiste que estaba? en Netflix. Ah, en Netflix. Ya. Netflix, ok. Bueno, Ya, pero salió bien la película de la semana, encuentro. ¿viste? Sí, O yo sea, encuentro. muy bien, encuentro yo. ¿Sí? No, digo, Películas chiquititas, pequeñitas, claro, pero cumplidora en general. así es, nada Sí, muy estridente. exacto. Me gusta la sobriedad de esta semana. Eh, oye, ayer en la tarde se supo de la muerte, para mi gusto sorpresiva, de David Lynch, porque tenía 78 años, no es que fuera un anciano precisamente. Pero bueno, Sí. una persona que sin duda que puso un estilo y puso una huella, ¿no? Mira, quizá uno podría recordar la película Los Fabelman, ¿no? La de Steven Spielberg. Porque Steven Spielberg lo que hace es filmar su biografía, sus comienzos como director, y hacia el final eh, se va a ir a verlo, a entrevistar, ¿no? A John Ford. Para Spielberg el director más influyente, ¿no? Sobre todo un director muy influyente entre los cineastas, ¿no? Y la persona que interpreta a John Ford, el actor que lo interpreta es David Lynch, precisamente, ¿no? Que en cierta forma comparte con Ford ese rasgo, ¿no? De influyente, de cautivante, de admirado, de seguido, de venerado, digamos, ¿no? Yo creo que es bueno hacer ese recuerdo, ¿no? Yo creo que en ese sentido Spielberg hace esa conexión. Lo otro que quizá habría que decir que a lo largo de toda su carrera, antes de Cabeza Borradora y después de Imperio, la cantidad de videos musicales, de cortometrajes que filmó David Lynch es infinita, digamos, son decenas, ¿no? Probablemente su obra por eso mismo va a ser
descubierta a lo largo del tiempo, mucho más de aquí en adelante, ¿no? Quizá habría que recordar en esta faceta tan creativa de David Lynch, que tenía un canal en YouTube, ¿no es verdad?, donde daba informes del tiempo, que duraban un minuto, ¿no? Hay varios que están en internet, ¿no? Él estaba en una oficina, miraba por la ventana de su departamento y decía cómo iba a estar el clima en Los Ángeles. Era el clima, pero también era otra cosa, ¿no? Que en ese Claro. sentido es algo que siempre tiene el cine de David Lynch, ¿no? Es lo que está filmando, pero algo también como más tenible, ¿no? Es algo que sus bordes y líneas no están nunca claras, ¿no? Es alguien que cuando nadie quería filmar en la televisión, bueno, él hizo Twin Peaks, ¿no? Cuando los directores pensaban que eso era poco Mm. serio y poco prestigioso, él va y filma en televisión. Probablemente Mulholland Drive debe ser de una de las primeras películas tan claramente, ¿no? Donde hay una crítica muy dura contra Hollywood, el mundo masculino y la desgracia de las mujeres, ¿no? En Island Empire, Imperio es una de las primeras películas también filmadas en digital, digamos, ¿no? En fin, es también un músico, pero probablemente a lo mejor ese ejemplo de Spielberg, que recuerda a John Ford, interpretado por David Lynch, quizá un poco condensa la admiración y la veneración por el director que se murió. Sí, Bueno, bien pero notable. fíjate Ascanio. que está bueno ese recuerdo porque una de las cosas que llama la atención en esa interpretación de John Ford es lo flaco que está David Lynch, ¿no? Así, Como casi corroído por algo interior, que también lo tenía Ford, en ese sentido es una referencia muy pertinente, pero claro, probablemente es el rasgo de la enfermedad que lo mató, que es un enfisema pulmonar. Fumaba mucho, digamos, y defendió su derecho a fumar hasta muy tarde, digamos, por lo que se ha sabido, vino a dejar de fumar como hace 2 años, eh, después de anunciar precisamente que estaba enfermo. O sea que, ahora, es verdad lo que dice Antonio es correcto, pero Lynch tal vez habría que decir, digamos, que además de cineasta y antes que cineasta probablemente era un pintor, ¿no? Un pintor y un músico aficionado, así que tenía estas otras dimensiones y en líneas generales su cine y él mismo, también su pintura, se inscriben como dentro del gran río del surrealismo, ¿no? Esas son sus referencias. En algún momento por ahí hizo un documental donde explicita cuáles son las fuentes, sus películas, digamos, las películas que forman la fuente de sus propias ideas visuales. Y está en esa gran corriente que va, digamos, desde las películas experimentales de los años 20 hasta, no sé, hasta Luis Buñuel o más. Eh, Él se reconoce en esa tendencia y sus películas tienen ese rasgo también, son surrealistas, digamos, eh, pero a la americana, o sea, adaptado a la cultura de un niño crecido en Minnesota, o sea, con pocas referencias a otras formas culturales, educado en el American Film Institute, donde también vivió cuando era joven, eh, y que entonces hace una especie de síntesis entre la cultura americana, ¿verdad?, y los tópicos clásicos del surrealismo más bien europeo. Eh, yo creo que en Twin Peaks abrió una senda para lo que hoy día conocemos como las series, ¿verdad? Es Claro. probablemente la primera vez que una serie subió de categoría, ¿m? Cambió de escala. Pero como Y 10 o 15 años antes sí, de que a- HBO elevara el estándar, digamos. así es, 10 o 15 años antes. Y no solo eso, de verdad, la Twin Peaks son 3 series. Las primeras dos tienen muchos directores, como todas las series de hoy, digamos, ¿no? O sea, no hay un autor único. Pero la tercera, que son algo así como 17 capítulos, es enteramente suya. Ahí no comparte la autoría con absolutamente nadie, digamos, ¿no?
Y esa última, la tercera serie de Twin Peaks, contiene un par de episodios que están fuera de todo lo imaginable en televisión, particularmente el capítulo 8, digamos, que se llama Tienes luz, y que es una alegoría de la bomba atómica, una alegoría surrealista también. No, o sea, es un cineasta que, como dice Antonio, va a ser muy estudiado en el futuro, digamos, no, su obra no termina con su muerte, se expande en el tiempo. Es ya una referencia y con toda seguridad lo va a seguir siendo. Oye, Y mira, y una sí, cosa, Antonio. uno lo que puede también quizás decir también es que es un tipo de director al cual le importaban los espectadores, pero no necesariamente, digamos. No en primer lugar, ¿no? Probablemente muchos de las personas que hacen ahora series en la televisión, lo que le importan son los espectadores y siempre en primer lugar, digamos, ¿no? Daba la impresión que había siempre algo más importante que era su visión de mundo, digamos, ¿no? Que ese Mm. impulso estaba por encima de cualquier otra cosa, digamos. Ahora, Pero me da la impresión de que conectó en algún momento, ¿no? No así nivel, no, nunca a nivel blockbuster, pero en Chile yo creo que, bueno, El Hombre Elefante yo creo que le fue muy bien. Y Claro, creo que Blue Velvet, Terciopelo a Terciopelo azul, Terciopelo Azul Azul también, y a sí. sí, Corazón Salvaje, yo creo que le fue bien en su momento. Esto sí, es la sí. segunda mitad de los 80 eso. No, No, son lógico. películas exitosas. La primera de él es muy revulsiva y tuvo mucho rechazo porque es una película muy desagradable, cabeza borradora, Claro. pero Que yo muy creo que no se fuerte estrenó en también. Chile, ¿no? No, no se estrenó. Eh, pero también es muy poderosa, es una película de visiones, digamos, más que de historia. Y efectivamente lo que vimos después fue Terciopelo Azul, que tuvo un impacto considerable, ¿no? Y yo Sí, creo que pues. le fue muy bien. De hecho, volvió a poner de moda a Bobby Vinton, ya que estamos, que es el que Claro, canta la canción, digamos. exactamente. Oye, sí, pues, ya, bien notable lo de David Lynch, 78 años, enfisema pulmonar, pues esa es la desgracia, Así. pero también, por otra parte, murió en su ley, digamos, murió Murió en su ley. tal como hizo cine en su ley, así como ustedes lo describen, ¿no? Claro, claro, claro. Siempre muy, muy autónomo, muy independiente. Sí. David Lynch, a los 78 años, murió ayer, lo recordamos en el obituario de hoy, aquí en página 13. Capítulo que hacemos con Antonio Martínez y con Ascanio Cavallo, como todos los viernes, aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. De vuelta, claro que sí. Estamos haciendo página 13, la última conversación del día, en este caso la última de la semana, que es la del viernes, siempre dedicada al cine, con Antonio Martínez y con Ascanio Cavallo, que comentan a partir de ahora una película que está cumpliendo 60 años, una película de 1965, que es realmente una leyenda. El espía que regresó del frío, The Spy Who Came In From The Cold, una película de Martin Ritt, que Ascanio Cavallo empieza a disectar a partir de este momento. Claro, esta es una película estrenada, filmada y estrenada el año 65, sobre una novela de John le Carré. En realidad sobre la novela que lanzó a la fama a John le Carré, Claro. como el gran escritor del espionaje moderno, ¿no? Y es particularmente asombroso todo el timing de esto porque, digamos, uno de sus ejes es el muro de Berlín, ¿verdad? Y recordemos que el muro se levantó en el año 61. Le Carré escribió su novela, la publicó el año 63 y la película se rodó en el año 65. O sea, estamos hablando de un periodo muy, muy corto desde el momento en que se había erigido el muro, que fue quizá el acto más agresivo del bloque soviético contra Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en este Berlín que ya está dividido, ¿verdad? Y que está con bastante tensión entre los ocupantes de uno y otro lado del muro, en este punto la película comienza en la noche cuando el agente británico Alec Limas, que lo interpreta Richard Burton, está esperando que un agente alemán que va a desertar
atraviese el muro y él lo pueda, digamos, rescatar, ¿no? De ahí. En la novela esto está situado en un punto remoto del muro. En la película lo sitúan en Checkpoint Charlie, que era el punto más transitado de esa zona. Pero eso no importa mucho porque lo que importa es que finalmente este desertor de Alemania Oriental está cruzando el muro, la zona del muro, cuando lo detectan y le disparan y lo matan. Bueno, a partir de ahí se desarrolla la historia de la película, que es el hecho de que la Alemania Oriental, la Alemania comunista, ha logrado detectar la red de espías que tenía Alex Limas. Este era el último de los que quedaba, y un poco su propio trabajo empieza a perder pie, porque ya no tiene nada que hacer en esta guerra fría que cada vez que se acerca al muro se calienta un poco más. Y entonces su jefe, Control, que es un nombre que después se repetirá en toda la literatura y el cine de la Guerra Fría, Control, que es el jefe británico de contrainteligencia, decide hacerlo participar en una complejísima trama para lograr que la propia Alemania Oriental elimine al jefe de la contrainteligencia oriental, acusándolo de delitos que no ha cometido, ¿no? Para esto tiene que hacer un montaje completo. Alex Lima fingir que ha caído en el alcoholismo. No, en realidad no necesita fingir mucho. Fingir que está disponible como un desertor posible, aceptar que lo lleven primero a Holanda y después a Alemania, y tender esta trama que va a hacer pensar a los alemanes orientales que el jefe de la contrainteligencia también es un espía occidental, ¿no? Bueno, no voy a describir esa trama porque realmente es infernal, es diabólica la forma en que se arma todo esto, digamos, y que finalmente también fracasa, ¿no? O sea, un poco esta película traduce no solo el ambiente oscuro, gris, solitario, digamos, del espionaje, sino también la amargura inherente al oficio, digamos, ¿no? La amargura, la tristeza de tener que hacer cosas siniestras, perversas, porque el enemigo también es perverso, ¿no? Hay una cuestión moral que atraviesa toda la película, y que es muy central, ¿no? Pero no en el sentido de que aquí están los buenos contra los malos, ni nada parecido, sino más bien cómo estamos metidos todos en esta basura moral, que además no tiene ningún éxito, no hay nada que celebrar. Que es un tema El habitual muro, en John le Carré, digamos, ¿no? sí, por supuesto, y en el cine de espías. Claro, así es. Cine de espías en la Guerra Fría, Antonio Martínez. Sí, mira, quizá habría que mencionar una cosa secundaria de un actor igual de secundario, ¿no? Bernard Lee era un actor secundario en el cine inglés, quizás su participación más importante había sido en El Tercer Hombre, donde interpretaba un sargento, y a comienzos de los 60 se había convertido en una persona muy famosa por 3 películas, básicamente, ¿no? Por El satánico Doctor No, por Desde Rusia con Amor y por Goldfinger, ¿no? Él interpretaba a M, ¿no? M era el que en esta película es Control. M era el jefe del servicio secreto y un británico elegante, distinguido, y por ese papel, desde luego, había adquirido una popularidad muy notoria, que no había logrado quizá en el resto de sus películas. Bueno, en esta película, esta es una película además cuya fotografía en blanco y negro, en esta película interpreta un pequeño papel, y el papel es de un pequeño comerciante, ¿no? Es alguien que está atrás de un mesón, es un comerciante un poco miserable, que a algunas personas les fía y a otras no,
y es incluso un personaje que recibe de parte de Alec Limas, de la gente, una golpiza, digamos, ¿no? Pero es un personaje, por cierto, que está en la antípoda de lo que podía ser en las películas de espías y las películas de James Bond, ¿no? Que esta película, por supuesto, está en una línea totalmente opuesta, ¿no? Quizás, mira, habría que mencionar a George Smiley en el sentido que el gran personaje, John le Carré, Claro. porque en esta película es un secundario, ¿no? Es un secundario que primero presta su casa, donde va a realizar una reunión, luego se ve en el aeropuerto de Ámsterdam, en Holanda, cruzar, y luego al final es el agente que está al otro lado del muro, el que está en la parte occidental, y que le dice a Alec Limas que salte, ¿no? Que se salve. Y Alec Limas precisamente hace lo contrario. Y es además un nombre que está presente en todo el juicio, el de George Smiley, ¿no? Este mismo personaje, en la otra película donde aparece, lo interpreta James Mason en Llamada para el Muerto, pero por un problema de derecho no se puede llamar Smiley y le ponen otro nombre, Charles Dobbs, ¿no? Alec Guinness en un par de series de televisión muy largas es también el personaje, otro secundario, Denholm Elliott y también Gary Oldman, ¿no? El otro agente, un poco de ese tiempo y quizás que está en la antípoda, digamos, del espía creado por James Bond, por Sean Connery, donde participa este personaje de Bernard Lee DM, es Harry Palmer, ¿no? Harry Palmer lo interpreta Michael Caine, la dirige un director canadiense en 1965, también en el año de esta película, ¿no? Se llama Ipcress, Archivo Confidencial, y es también espía, además con unos anteojos gruesos que no ve exactamente bien y tiene sí una condición de cierto deterioro también físico, moral, alcohólico, ¿no? Las dos siguientes películas de Palmer no tuvieron mucho éxito. Esta quizás es la película más importante. Y lo otro que conecta, fíjate, eso sí, porque la gente, claro, siempre es lista, uno de los grandes productores de el James Bond era Harry Salman, un canadiense. Y este Harry Salman también es el que produce las películas de Harry Palmer, ¿no? Y al final se descubrió que en verdad Harry Palmer, aparte de ser productor, en fin, millonario de todas estas películas, también en su inicio había sido de la OSS, ¿no? De la Oficina de Servicio Estratégico, que es en la Segunda Guerra Mundial el organismo de espionaje antecesor, precursor de la CIA, ¿no? Así que ya se ve que todas estas personas, de alguna forma también en la vida profesional, han estado en esto. Una cosa divertida, fíjate, que es que el compañero de producción era Albert Broccoli, ¿no? Broccoli y Salman, los que produjeron todas las películas de 007. Y Broccoli siempre decía que el problema que tenía Salmas es que en todos los buenos restaurantes siempre devolvía la comida. Incluso dijo, si hubiera estado en la última cena, también la habría devuelto. Para que veas. ¿Ves tú? Oye, hablemos de Martin Reed, el director de esta película que le llega, o sea, que hace esta película sobre un bestseller, sobre una novela que, como tú recordabas, pone en el mapa a John le Carré, y que ya tenía una trayectoria, digamos, ¿no? Tenía una trayectoria y fíjate que para referirme también a lo que acaba de decir Antonio, yo creo que tanto la novela como la película comparten el espíritu de contrariedad con James Bond, ¿no? Estos lo que quieren hacer es la vida de los espías tal como ellos la conocieron y no como se ha popularizado a través de James Bond. No hay nada más opuesto al personaje de James Bond que Alec Limas, digamos, ¿no? Que este personaje amargo, triste, oscuro, que no es el conquistador de cielo, mar y tierra y de todos los corazones femeninos que va a ser James Bond después. Así que hay una especie de competencia aquí, porque las películas de James Bond primera se producen en los mismos años, pero un poquito antes, ¿no? Doctor No es un poquito antes, de Rusia con Amor es un poquito antes. Esta fue como plantarle cara, digamos, y ponerle un desafío y decirle, mire, los espías no son como Sean Connery,
son más bien como estos otros, ¿no? Claro, Y mucho más ese fue un miserable. debate. Ahora, es curioso que ese debate lo haya asumido un cineasta norteamericano y no un inglés, porque esta tradición de los espías más bien inglesa. Eh, un cineasta norteamericano que nació en Nueva York, que pertenece a la llamada generación de la televisión, que son los cineastas que en los años 50 solo encontraron su primer espacio en las series de televisión, ¿no? Y filmó muchos episodios de eso. Pero claro, ya para el año 65 ya había desarrollado una carrera significativa, había tenido, fíjate que con mucho énfasis en la popularidad, sobre todo por los actores, con grandes estrellas, pero con un cierto reborde intelectual, ¿no? Martin Reed es autor de 2 películas basadas en William Faulkner, el premio Nobel de Literatura, que ya lo había ganado a esa altura, una adaptación de Kurosawa, en fin, películas que tenían un prestigio intelectual previo, digamos, a la producción, ¿no? Incluso paralelo a la fama, a la celebridad de los actores que la protagonizaban. Eh, el espía que regresó del frío es posterior a todas estas películas y anterior a las de mayor resonancia que vendrían después, eh, todas medio candidatas siempre a algún premio, no todas ganadoras, pero muy apreciadas por el público americano, siempre consideradas muy profundamente norteamericanas. Y, y claro, en ese sentido, el espía que regresó del frío es como una pequeña excepción, ¿no? Para empezar, tiene esta cosa del blanco y negro, pero sobre todo del frío, ¿no? El frío es una metáfora que usa Control para decirle a Ale Climas si quiere regresar del frío, o sea, si quiere salir de la intemperie, si quiere volver a casa por un rato, o por un tiempo, o para siempre, si quiere salir de este mundo crudo en el que está metido como agente infiltrado en otros países, digamos, en el frío, ¿no? Pero la película traduce esto además como frío real, ¿no? Siempre está muy helado, siempre está húmedo, siempre hay nieve cerca, nunca hay sol, en ningún momento hay sol, ¿no? En ese sentido, es una película que traduce el clima emocional en que están sumidos los personajes y este mundo del espionaje en el clima real, ¿no? Es raro, en ese sentido yo encuentro bien rara esta película si uno mira el conjunto de la filmografía de Reed. Lo que no es raro es la seriedad, la calidad, el rigor con que está ejecutada, digamos. Si algo caracterizó siempre a Martin Reed era eso, ¿no? La tremenda seriedad de la perspectiva. No, lo cual no quiere decir que no tuviera humor, estoy diciendo solamente de la dedicación a cómo Mm, tú asumes un proyecto tan desafiante como el que podía ser el de El espía que regresó del frío. claro, son cosas Oye, distintas y perfectamente complementarias. Dígame. sí, y se mantiene, pero fresquísima, es una película que podría haber sido hecha ayer. Qué buena. Estamos hablando Sí, del espía que regresó al frío, que es sobre la novela de John le Carré, una película de 1965, o sea, está cumpliendo este año 60 años, y que está Claro. protagonizada, lo mencionamos en algún momento, Antonio, por Richard Burton. Richard Marx, sí, sí, sí. Bueno, este actor, no es verdad, nacido en Gales, que no tuvo desde luego mucha, mucha formación académica, aunque algo sí la tuvo, pero que fue rápidamente descubierto eh, por gente como John Gielgud, por Laurence Olivier, y invitado a verlo a interpretar a Shakespeare, digamos, ¿no? Que de alguna forma era también su obsesión, como la de tantos actores, como la de cualquier actor. El problema es que Alexander Korda, que era también un productor, rápidamente vio que en este actor, había a lo mejor una gran posibilidad, ¿no? Porque era guapo, porque, en fin, tenía esa capacidad actoral única y lo llevó pronto a Hollywood, ¿no? De hecho, en Hollywood filmó 5 o 6 películas, ¿no? Siempre contratado por la Fox, ¿no? De algunas buenas películas, en fin, Mi prima Raquel, Las ratas del desierto, Alejandro el Grande, esta sí, una producción europea con Robert Rosen. Incluso
El manto sagrado, ¿no? Esta película en CinemaScope, ¿no? Esa película, por lo visto, fue lo que lo hizo ya romper definitivamente con la Fox, porque no quería seguir de centurión, digamos, ¿no? El otro actor que actuaba, Víctor Mature, por supuesto que quería, y de hecho interpretó la segunda parte de Maestro y el Gladiador. Pero Richard Barton lo que hace es irse de esta empresa y, claro, a cometer algo como Cleopatra, que lo llevó a encontrarse con Elizabeth Taylor. Y esto es bien eh, clave, digamos, en su carrera, ¿no? Porque se casó 2 veces con Elizabeth Taylor, ¿no? El primer matrimonio duró del 64 al 74, el segundo del 75 al 76, y ellos dos, mira, entre el 63 y el 73 más o menos, actuaron en 11 películas juntos, ¿no? Entonces, prácticamente del 63, La Ferecilla Domá, en fin, después que le teme a Virginia Woolf, Los Farsantes, Doctor Fausto, prácticamente se estrenaba una película durante una década, no se estrenaba una película al año de la pareja, ¿no? Lo que, por cierto, en fin, de alguna forma quizá opacó un poco al propio calidad de Richard Barton, que sin duda el alcoholismo, eso sí, no lo abandonó nunca, ni él ni Elizabeth Taylor, esa es la verdad, por eso Oye, se entendieron bien mucho tiempo. Ahora, esta déjame un película, fíjate, paréntesis, Antonio, sí, 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 déjame un sí, paréntesis muy pequeño, porque efectivamente hicieron como una película al año, pero en el caso del espía que regresó del frío, donde no actúa Elizabeth Taylor, sin embargo acompañó a Richard Burton durante el rodaje. Y esto se volvió un infierno para Martin Reed, porque dice que pasaban borrachos, los dos. Entonces, el qué rodaje se horror. tenía que interrumpir a veces por 3 días porque estaban con una caña espantosa, tomaban como cosacos, verdaderamente. Bueno, en fin, una tragedia paralela a la película. pero fíjate que pese a todo, probablemente esta película, El espía que regresó del frío, Beckett, ese canciller, no es verdad, inglés, La noche de la iguana pueden ser algunas de sus actuaciones más notables. Y tiene ese rasgo que aquí es tan notable, digamos, ¿no? Que es un tipo de personaje que algo tiene en el pasado, nunca demasiado explicado, Sí, que es una carga que lo arrastra, que lo va demoliendo, y eso es lo que explica su propia conducta, ¿no? Entonces, esa disyuntiva moral de lo que fue, de lo que hizo, de lo que no puede olvidar, es algo que siempre lo acompaña, aunque lo que se esté contando sea otra cosa, ¿no? Pero claro. ese pasado, esa niebla, digamos, de la vida anterior, algo muy permanente. Y el otro dato, quizás también es la voz de los actores ingleses, algunos de ellos James Mason y Richard Barton, una voz grave e impresionante en ese sentido, una voz que efectivamente, en fin, te hacía ver el pedazo de actor que era, digamos, ¿no? Tal cual. Sí, pues, Eso con tremendo. Richard Barton, que murió en 1984, hace ya una buena cantidad de años. ¿La música de esta película, Ascanio? Sí, la música, fíjate que es de Sol Kaplan, un músico no demasiado prolífico en el cine. Bueno, cuando decimos prolífico en el cine siempre son 400 películas, ¿no? En el caso de los músicos, no. Sol Kaplan es menos que eso, pero es muy consistente en el uso del jazz, de formas jazzísticas, no necesariamente jazz clásico, sino formas jazzísticas, en este caso con un piano, ¿no? Es el tema, digamos, es como una obertura, ¿no? Al resto de la música que se va a usar en la película. Muy interesante, Lo escuchamos. escuchémoslo.
Qué belleza, ¿no? Piano Prelude se llama esto, Sol Kaplan. Y es No como... es es como exactamente, ¿Mm? no es exactamente jazz, pero está al borde, ¿verdad? Claro, por las vueltas que va dando, eso, ¿no? Claro, exactamente. Oye, pero qué belleza es, ¿ah? Bueno, Sí. además tiene ese tono, el tono como... O sea, yo no he visto esta película, pero me imaginaba perfectamente Claro, el claro. ambiente de las novelas de John le Carré, que tiene una cosa apasionante, pero tristísima de fondo. Tristísima, muy amarga, sí, Sí, efectivamente. exacto, muy amarga. triste. Claro, como que vidas muy miserables, muy amargas las de sus protagonistas, bien descorazonados, Así y encuentra la belleza dentro de esa amargura, digamos, es muy linda, preciosa Claro. la música de Sol Kaplan. Oye, un gusto como siempre, Antonio Ascanio. Muchas gracias. Que Muchas estén muy gracias, bien. pues. Que estén muy bien, Iván. Bueno. Muchas gracias. Todavía nos quedan los recuerdos de este 17 de enero. Very good. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Tele 13 Radio Podcast. Lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl.